Buen día, soy el doctor José María Jiménez Ávila. Me encuentro en la ciudad de Guadalajara, en México. Y bueno, estoy a cargo de la clínica de columna del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS y soy director regional de Servicio Social en Medicina del TEC de Monterrey en el campus Guadalajara. Y bueno, en esta ocasión vamos a compartir algunos conceptos relacionados con el manejo de las fracturas traumáticas toracolumbares. No tengo nada que declarar y bueno, esto es parte de las actividades académicas que hemos estado realizando. Dentro de los objetivos que vamos a platicar el día de hoy es describir las clasificaciones de las fracturas toracolumbares, conocer los principios biomecánicos, el tratamiento de las fracturas, describir las opciones de tratamiento en este tipo de fracturas e identificar los criterios para decidir el manejo conservador o quirúrgico de estas fracturas toracolumbares. Sabemos que el tratamiento de las fracturas constituyen un desafío y las potenciales complicaciones pueden llevar al paciente a un destino miserable, generando dolor y deformidad progresiva si no se realiza un proceso de evaluación y un manejo precoz, sistemático e integral. Este tipo de fracturas pues ha sido de gran interés en la historia, como lo podemos ver en diferentes grabados, donde uno de los objetivos fundamentales es tratar de mejorar la estabilización, reducir y descomprimir este tipo de lesiones. Pero lo más importante de todo es que las decisiones que nosotros vayamos a tomar sean decisiones basadas en esas habilidades, esos conocimientos que obtenemos, en la experiencia y lo que nos dice la evidencia, siempre fundamentado bajo conceptos éticos y tomando en consideración también las expectativas del manejo que tienen los pacientes. En relación a la incidencia, sabemos que este tipo de fracturas ocurre mayor frecuentemente entre los segmentos de T10 y L3 y vemos que más frecuentemente ocurren entre el segmento de T12 y L1, siendo este último entre el 40 y el 45% de las fracturas que se generan en esta vértebra. Y bueno, la columna debe de conciliar dos imperativos mecanismos contradictorios. Uno de ellos, pues, es la rigidez y el otro es la flexibilidad. Pero bueno, partiendo de estos puntos, tenemos siempre que tomar en consideración, cuando vamos a tratar este tipo de pacientes, los aspectos de tipo estructural y de tipo funcional, ya que los principios quirúrgicos están basados bajo este esquema. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un paciente con una lesión en la columna, la primera pregunta que nos debemos de hacer es si esa columna es estable o inestable. Si esa columna es estable y no tiene una afectación neurológica, que es la segunda pregunta, el manejo puede ser de manera conservadora. En cambio, si es estable, pero si tiene una afectación neurológica, pues hay que decidir un manejo de tipo quirúrgico. Todas las fracturas inestables, tengan o no tengan una afectación neurológica, debemos de pensar en un manejo de tipo quirúrgico. Y bueno, dentro de los principios que debemos de tener en cuenta cada vez que entramos a una cirugía es el principio de la descompresión, la estabilización, el balance y la fusión. Esto nos va a permitir obtener o tener un mejor resultado. Sabemos de antemano que los pacientes que tienen una afectación neurológica podemos descomprimirlo y bueno, esto puede llegar a generar alguna afectación en cuanto a su estabilidad y bueno, mejorar el aspecto funcional. Cuando el paciente tiene una estabilidad generada por esta fractura y que hay que estabilizarla con tornillos, el aspecto que debemos de considerar en este punto es el aspecto de tipo estructural. Y no olvidar siempre cuando vayamos a colocar nuestras barras y queramos dejar una columna lo más estable posible, siempre debemos de tomar en consideración que debemos de dejar una columna balanceada. De lo contrario, podemos tener resultados no favorables a largo plazo. Por eso el objetivo del tratamiento debe de ser preservar o recuperar la integridad neurológica, reducir las lesiones desplazadas, mantener el balance y preservar la estabilidad, evitar el dolor crónico y la deformidad tardía. Y bueno, esto se logra mediante un tratamiento oportuno, eficaz y de costo-efectividad. Pero para ello, bueno, podemos saber clasificar a las fracturas. Sabemos que con el paso del tiempo estas han sufrido una serie de variaciones en las cuales toman en cuenta precisamente esos aspectos tanto funcionales como estructurales.
Pero bueno, ninguna clasificación es perfecta, pero estas son necesarias ya que permite construir criterios diagnósticos, lo que permite un tratamiento para tomar la correcta decisión terapéutica y para lo cual debemos de considerar siempre la edad del paciente, los comórbidos que puede tener este paciente, su estado fisiológico, el balance de las curvas espinales, el número de segmentos que están afectadas, las lesiones traumáticas asociadas y estas en algún momento están asociadas a un politraumatismo, pero también no olvidar la disponibilidad de los instrumentos o de las técnicas en el centro donde nosotros vamos a realizar la cirugía y también las habilidades que tiene el operador y la experiencia técnica que se tenga en dicho centro. Y bueno, de las clasificaciones, las que más utilizamos, pues actualmente son la clasificación de AO con su clasificación tipo A, tipo B y tipo C, lo cual tiene una serie de variabilidades que definitivamente nos permiten tener una idea mucho más clara de qué tipo de manejo podemos hacer e incluso determinar si el manejo lo debemos de hacer por la parte anterior o la parte posterior o incluso saber si a los pacientes los podemos dejar con manejo conservador como pueden ser las fracturas tipo A1. Pero bueno, algo que debemos tener en mente siempre es que independientemente de la fractura, debemos de hacer una evaluación general y estructural para siempre tomar en consideración dejar una columna balanceada. Y bueno, para ello, pues debemos de conocer perfectamente las mediciones y la manera como podemos evaluar. Y para ello, bueno, en ese segmento, uno de los parámetros que se toman en consideración son los parámetros espinopélvicos, como es la incidencia pélvica, lo que es la inclinación pélvica y lo que es la pendiente sacra. Sí, son valores que de cajón debemos de tomarlos en consideración y es necesario que cada vez que llegue un paciente, tanto en el pre como el post, siempre en las historias clínicas deben estar incluidas estos valores, que es la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, la pendiente sacra, la lordosis lumbar y lo que se denomina la armonía espinopélvica, la cual es un valor que nos permite hacer una evaluación si hemos dejado una columna estable o en algún momento que requiriera una cirugía de revisión. Esta armonía espinopélvica se habla de que debe de existir una relación entre la incidencia y la lordosis lumbar siempre no mayor, no debe existir una diferencia no mayor a los 10 grados. Si esto existe, probablemente hay que evaluar el estado general en el que dejamos esa columna. Y bueno, en relación al tratamiento, existen algunos artículos que nos hablan sobre cuáles son aquellos criterios que debemos de tomar en consideración para poder manejar a un paciente de manera conservadora. En este caso, bueno, reporta lo que puede ser pacientes que tengan, o más bien que no tengan una lesión neurológica, con menos del 50% de la pérdida de lo que sería la columna anterior y menos del 30% en relación a la reducción de lo que sería la obliteración del conducto medular. Pero bueno, ellos mismos reportan que la mayoría de las veces o incluso el 20% de estos pacientes pueden llegar a tener un dolor moderado o incluso un dolor severo. De hecho, en la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital, nos hemos dado cuenta de que pacientes que tienen un aumento mayor a estos 30 grados o incluso hasta menor, pues los pacientes ya pasan a tener una complicación que es la cifosis postraumática, que requiere, bueno, un tratamiento un poco más invasivo, como es ya la realización de osteotomías para tratar de corregir este balance. Y bueno, en relación a las opciones de tratamiento, sabemos que tenemos una gran cantidad de manejos, los cuales pues deben de ser específicos para cada paciente. Tenemos, por ejemplo, niveles cortos en los que depende mucho también del segmento, si están alejados, por ejemplo, de la charnela, o bien realizar segmentos o más bien intervenir segmentos 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior para darle estabilidad. También existen algunas técnicas que se utilizan para dar un poco de distracción y para tratar de corregir esa compresión que existe a nivel central para tratar de mejorar el balance. Pero bueno, también tenemos un poco de experiencia en relación a otro tipo de instrumentaciones, como es el instrumentar la vértebra fracturada, lo cual nos permite realizar una instrumentación corta
Y esto, bueno, basado en ese principio en el que se realiza un punto de empuje con un vector anterior, esto creando una fuerza lordótica que corrige la cifosis traumática, y esto permite que haya un aumento en la rigidez de la instrumentación en la carga. De hecho, tenemos algunos casos en el servicio realizados con esta técnica. Y bueno, uno de los puntos fundamentales es qué tipo de pacientes podemos tratar para este tipo de técnica quirúrgica. En conclusión, para este tipo de lesión, esto, bueno, aumenta la rigidez de la instrumentación, incrementa el ángulo anteroposterior y transverso del canal medular, y bueno, esto permite realizar una instrumentación corta con menos recursos, mejorando o teniendo menor probabilidad de cirugía por abordaje anterior. Pero ¿cuáles son las indicaciones que se deben de tener? Una de ellas es que tengamos integridad de al menos un pedículo, que no esté fracturado, y también tener una integridad de los elementos posteriores. Una de las cosas que hacemos es utilizamos un tornillo del 30 al 25 de largo, y bueno, esto con el objeto, primero, de lograr a donde se encuentra la intersección de las trabéculas, que lo cual le da la mayor fortaleza al cuerpo vertebral. Y la otra es que si en el caso que llegáramos a tener algún tipo de complicación y que requiriera un abordaje anterior, pues no es necesario realizar una cirugía por vía posterior para retirar el tornillo. Esa es la indicación por la que colocamos ese tornillo. Y bueno, para ello, bueno, sabemos que podemos realizar instrumentaciones ya sea por vía anterior o por vía posterior, utilizando varios recursos, tratando de darle esta estabilidad al segmento. Y bueno, lo podemos hacer con espaciadores anteriores, que realmente cada vez están más en uso porque le dan esa estabilidad a la parte anterior, o incluso con la utilización de algún tipo de malla con injerto. Y bueno, pues tenemos algunos espaciadores con una mayor longitud que permite precisamente corregir esa cifosis y evitar que se altere el balance en ese segmento. Y bueno, también tenemos opciones que en algún momento los llegamos a hacer antes de que llegaran este tipo de espaciadores, como lo es la colocación de injerto óseo, como lo puede ser la utilización de costilla, que también pues le da una estabilidad bastante importante. Pero bueno, uno de los aspectos fundamentales es la evaluación que uno debe de tener de los pacientes, tanto pre como post. Y para ello, bueno, pues debemos de conocer y aplicar y dejarlas contempladas dentro de los expedientes este tipo de evaluaciones, porque nos permite darle un seguimiento a el resultado que nosotros queremos obtener de estos pacientes. Uno de ellos, bueno, pues es el tener escalas que tengan que ver con el dolor, la situación laboral, la calidad de vida y la discapacidad, que bueno, existen muchos tipos de encuestas internacionales que cuando nosotros queremos comparar con otros autores, pues es muy sencillo cuando utilizamos el mismo instrumento de evaluación. Y bueno, otra sugerencia es que cuando realicemos nuestra cirugía, pues hacer algún tipo de evaluación específicamente para valorar la cifosis vertebral intrínseca o el ángulo W, que nos permite saber qué tanto reducimos, o bien también nos puede decir a largo plazo si la vértebra no se está colapsando, lo cual nos habla de una dificultad o un problema en lo que sería la fusión. Y bueno, es necesario que tengamos en mente lo que son los algoritmos que nos van a poder darnos una idea clara de puede ser primero el manejo, y estos, bueno, hay que tener en cuenta lo que es una lesión estable o inestable, si tiene una afectación neurológica, y bueno, el porcentaje de cifosis que tiene, porque esto nos va a permitir determinar si podemos realizar una instrumentación corta, una instrumentación larga, o si necesitamos hacer algún tipo de osteotomía o en su defecto realizar algún tipo de complemento a nivel anterior, como ya lo habíamos comentado, que es la utilización de injerto y o una caja intersomática. Y bueno, en conclusión, el mensaje que les quiero dejar es que cuando vean un paciente que tengan una fractura de este tipo, siempre debemos tener en mente el concepto de estabilidad, conocer las clasificaciones y darle una categoría a esta fractura, porque nos va a permitir identificar tanto su gravedad como su posible pronóstico. No olvidar también el aspecto de tipo funcional,
Todas las fracturas generan algún tipo de compresión que requiere generar descompresión. Y bueno, siempre debemos de tener en cuenta el tipo de manejo, tener un plan quirúrgico, siempre bien objetivo, tener un plan A, un plan B, incluso si se puede, un plan C. ¿Para qué? Porque bueno, pues a veces las fracturas se ven de una manera en las radiografías, pero a la hora que estamos operando, esto pues cambia mucho porque pues estamos hablando que pues los estudios son estudios dinámicos, son estudios estáticos y cuando los empezamos a ver, bueno, vemos que hay más lesiones de las que se alcanzan a ver. Por eso es necesario que siempre tengamos este concepto de lo que es la congruencia clínico-diagnóstico-terapéutica, que lo que nosotros estamos pensando siempre vaya de la mano con lo que queremos hacer y lo que estamos viendo en los estudios. Y debemos de valorar siempre lo que es la afectación del conducto raquídeo, la cifosis residual y la pérdida de la altura del cuerpo. Y bueno, siempre considerar que independientemente del resultado que nosotros tengamos de primera intención, sabemos que las fracturas, su resultado final a largo plazo es el que mayor se importa y esto está intencionadamente asociado a lo que es una muy buena fusión, que va a depender de manera directa de la estabilidad. Por eso, bueno, pues es el objetivo primordial en una instrumentación. Y bueno, vemos que existen una gran cantidad de sistemas, ya lo decíamos, abordajes por vía anterior, por vía posterior, un nivel, dos niveles, descompresión, y siempre decimos, bueno, ¿cuál es el mejor manejo? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, todo esto estará basado en lo que conocemos como medicina basada en la evidencia. Y bueno, esto era lo que queríamos compartir. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos pronto. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.